vamos a utilizar este archivo que se llama tabla con variables, varios casos. Vamos a abrirlo y vamos a ver que dentro del archivo hay varias solapas. Vamos a seguir a la primera. Lo primero que tienen que saber es que las tablas se pueden hacer con unas o con dos variables. Vamos a arrancar cómo se realiza primero la tabla con una sola variable. Vamos a agrandar un poco acá. Dice, en la celda C6, que es esta, está la fórmula para calcular la superficie de un círculo. Obtenga la superficie de los círculos para radio 4, 5, 6, 8,5. Entonces, lo que vamos a hacer primero es a la fórmula volverla absoluta con F4. Le damos Enter y luego copiamos la celda de la fórmula y también la volvemos absoluta. Ahora yo necesito saber cómo cambia la superficie del círculo si el radio fuera 4, 5, 6, 8,5. Cuando la fórmula de tablas con variables se utiliza una sola variable, cuando se utiliza una sola variable, no se coloca debajo de la fórmula las variables, sino que se las va a colocar a la izquierda de la fórmula en un renglón más abajo. Entonces ahí pongo 4, 5, 6, 8,5. Ahora selecciono este nuevo cuadro que yo hice y me voy a datos. Acá ustedes fíjense si ustedes lo tienen ubicado de la misma manera o no. Hay algunas personas que van a ver que en su Excel la herramienta se encuentra en la sección herramienta de datos. Y ahí hay una parte que dice análisis y sí, tabla de datos. O en el caso mío yo lo tengo en la sección prevención, análisis de hipótesis, tabla de datos. Entonces, lo que tenemos que ahora ver es, si yo las variables las puse en forma de columna, entonces voy a utilizar la celda de entrada columna. Vieron que yo puse cómo iba a ir variando el radio en forma de columna. Entonces utilizo que la columna, lo que le voy a indicar es qué significa ese valor. Y ese valor lo que significa es el radio. ¿Sí? Entonces, le doy Enter, le vuelvo a dar Enter y fíjense que ahí me muestra, lo vamos a hacer más prolijo, ahí me muestra qué pasa si el radio fuera 4, qué pasa si el radio es 5, que en este caso coincide con este, así que el valor debe coincidir. ¿Qué pasa si el radio fuera 6 y qué pasa si el radio fuera 8,5? Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a agrandar y dice, en la celda C7 está la fórmula para calcular la nota de concepto de un alumno. Obtenga la nota de concepto para 2, 4, 6 y 10 en la asistencia. Entonces, ahí vamos a hacer lo mismo. Primero la fórmula, la vamos a volver absoluta, le doy Enter, copio la fórmula, también la vuelvo absoluta, y digo la nota concepto, cómo sería si la nota concepto fuera 2, 4, 6 y 10. ¿Sí? Entonces de ahí me voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y también como lo tengo en forma de columna, digo, estos eran inasistencias, entonces marco cuál es el valor en donde está ese criterio. Enter y ahí me figura. Ven que lo pongo tal cual como está arriba. Ven que acá el radio 2 había una asistencia, dos inasistencias como acá y coincide el valor. Y los demás se modifican porque varía el número de inasistencias. ¿Qué pasa si son dos variables? Acá dice, en la celda C6, que es esta, está la fórmula para calcular la superficie de un triángulo. Obtenga la superficie del triángulo de base 6, 12, 15 y 18 centímetros y la altura 3, 8, 9,5 centímetros.
Entonces hago de nuevo, voy a la fórmula, pongo F4, le doy Enter, copio la fórmula y también la fijo como absoluta. Y en el caso de que hayan dos variables, ahí sí coloco debajo de la celda que copié. ¿Por qué? Porque voy a usar tanto las filas como las columnas, porque estoy hablando de dos variables. Entonces, dice, obtenga la superficie del triángulo para 6, 12, 15, 18. Y de altura para 3, 8, 9,5. ¿Ven? Si hubiese sido una sola variable, copio la fórmula y hubiese puesto los valores acá al costado de la fórmula. Como son dos variables, utilizo tanto la fila como las columnas. Y ahora sí, me voy a datos, me voy a tabla de datos y ahora sí digo, en la parte de filas, fíjense, yo en la fila lo que puse son altura. Entonces le indico que el valor que está en la fila son alturas y que el valor que está en la columna significa base. Se lo indico a la tabla de datos. Y ahí le doy el resultado y ahí ven cómo va variando. Fíjense, esto lo vamos a poner tal cual como figura en el valor de arriba para mantener un mismo criterio. Fíjense que cuando es 6 y 3, como es en este caso, el valor de la superficie del triángulo es el mismo que el que hemos copiado anteriormente. Vamos a ver otro ejemplo más. Dice en la celda C7, que es esta, está la fórmula para calcular la nota de concepto de un alumno. Obtenga la nota de concepto 2, 6 y 10, inasistencias, y 8, 4 y 10 como nota de primer parcial. Entonces hago lo mismo, selecciono la fórmula, la vuelvo absoluta, pongo Enter, copio la fórmula y también la vuelvo absoluta y digo, obtenga las notas concepto para 2, 6 y 10 inasistencias y para 8, 4 y 10 como nota de primer parcial. Y ahora sí me voy a datos, prevención, análisis de hipótesis, tabla de datos y digo que en la parte de las filas lo que yo tengo es las notas como primer parcial. Le indico que son notas del primer parcial. Y en la parte de la columna le indico que son inasistencias. Doy Enter y ahí me muestra los resultados. Y vamos a este último ejemplo que dice, en la celda C10 está la fórmula para calcular el importe de cada cuota de un crédito. Obtenga el importe de la cuota para 30.000, 40.000, 80.000 de monto en 30 y 90 meses. Entonces, me voy a la fórmula, la vuelvo absoluta, Enter, copio la fórmula, vuelvo a poner absoluta, copio la celda, diríamos, relaciono la celda. Y de ahí digo, ¿qué pasa si la cuota fuera de 30.000, 40.000, 80.000? ¿Sí? En 30 y 90 meses. Bien. Entonces, nos vamos a datos, prevención o herramienta de datos, según donde lo tengan ustedes, tabla de datos, y digo que en las filas lo que yo estoy indicando es que son meses. Y en las columnas lo que estoy indicando es que es el monto de la cuota. ¿Sí? Y ahí ustedes van a ver cómo les salen los resultados. Ahora vamos a ver las tablas dinámicas. Para ello vamos a utilizar archivo que dice tablas dinámicas, tarjeta de crédito. Vamos a ver
que tienen dos solapas y vamos a empezar a ver cómo se utiliza esto. Lo primero que tengo que hacer es hacerle clic al cuadro, leer la consigna, dice obtener importe total por mes y tarjeta. Entonces, hago clic al cuadro, me voy a insertar tablas dinámicas de una tabla o rango, verifiquen si ustedes lo tienen igual. Fíjense cómo me puntea toda la tabla, entonces para mí está correcto porque es lo que yo necesito, que saque la información desde esa tabla. Y donde dice elija dónde voy a colocar la tabla dinámica, pongo una nueva hoja de cálculo. Aceptar, vieron que me crea una nueva hoja de cálculo. Entonces ahí yo digo, la consigna decía obtener importe total por mes y tarjeta. ¿Por qué es tabla dinámica? Tabla dinámica, fíjense que ustedes acá en el cuadro a la derecha tienen para hacer filtros, para hacer columnas, para hacer filas, valores, ¿sí? Ustedes después pueden darle la forma que ustedes quieran. Yo los importes, y esto se lo recomiendo a todos, siempre pónganlo en valores. De entrada pónganlo en valores, ¿sí? Y ahora te dice obtener el importe total por mes y por tarjeta. Entonces yo puedo decir que las tarjetas las voy a poner en forma de filas y los meses en forma de columna. Y ahí ya me queda la tabla dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque la puedo cambiar también. Yo si quiero pongo las tarjetas como columna y los meses como fila y no me va a cambiar porque los totales van a ser siempre lo mismo, pero sí me cambia la forma en cómo yo lo miro. Vamos a al segundo ejemplo. Dice, para cada tarjeta obtener una tabla con total facturado por cada mes, por cada semana de cada mes. Entonces toco la tabla, me voy a insertar tablas de una tabla o rango, me selecciona la tabla que yo quiero, entonces para mí está correcto, digo que quede en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Entonces la consigna decía, para cada tarjeta obtener una tabla con total facturado para cada semana y cada mes. Entonces, el importe yo ya lo puedo poner en valores y dice total facturado para cada semana y cada mes. Entonces yo puedo decir que las tarjetas las puedo poner en columnas y puedo poner en la fila los meses y las semanas. O al revés, para cada semana de cada mes, cada semana de cada mes. Claro, entonces al revés. Es la primera semana de cada mes, segunda semana de cada mes. ¿Sí? Y ahí estaría la tabla dinámica ya elaborada.